El cine más que un medio de entretenimiento ha sido usado durante muchos años como un medio de propaganda política, en unos casos más severos que en otros. Por eso, el día de hoy les presento el cine como medio de propaganda política. Años 20. El cine se ha convertido en uno de los principales medios de entretenimiento en donde se mostraban lo que el público quería ver y lo que acontecía en aquella época en temas de política y economía. También la época donde se distribuía cine histórico. Pero, ¿qué pasaría si este medio da otro tipo de enfoque? Remontémonos a los años 40 y 50, en donde Estados Unidos reflejaba su patriotismo, pero a la vez se enfrentaba en un lío con sus amigos de Rusia por lo que sería conocido en aquel entonces como la Guerra Fría, un conflicto que desde los años 40 hasta los 60 se respiraba en Estados Unidos un aire de lo que también se conocería como anticomunismo, y se encargaron de que el cine de Hollywood de aquella época contribuyera reflejándolo en sus películas. El uso del cine se debe a que su intención que era hacer una guerra psicológica contra el comunismo. Esto durante el mandato de distintos presidentes de Estados Unidos como lo eran Truman, Eisenhower, Kennedy y Johnson. Esto ya se había convertido en una especie de política cinematográfica. Dicha política cinematográfica se haría dentro como fuera de Estados Unidos para ganar territorio contra el comunismo. Y a los políticos pensarían que esto se vería reflejado en la compra de etiquetes del público para ver ese tipo de films. Aunque Hollywood al principio no estaba muy seguro de esto, los políticos le dijeron que para la producción de este tipo de películas recibirían grandes ganancias. Al final no fue del todo cierto. Pero antes de seguir con el tema, ¿qué fue la Guerra Fría? El término Guerra Fría existía desde la década de 1930, cuando se utilizaba para describir las relaciones cada vez más tensas entre los países europeos en 1945. Después que Estados Unidos utilizara la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, el escritor George Orwell utilizó el término en un ensayo que exploraba lo que la bomba atómica significaba para las relaciones internacionales. La bomba era una amenaza tan grande que probablemente acabaría con las guerras a gran escala, escribió Orwell, creando un estado que era a la vez inconquistable y en un estado permanente de guerra fría con sus vecinos. La predicción de Howard de una paz que no es paz se hizo realidad en pocos meses. Con la intención de conservar el poder tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la URSS se miraban con recelo y apresuraban a crear y consolidar aliados para la Guerra Fría. Pronto ganó popularidad gracias al afamado periodista Walter Lippmann, que exploró su significado mientras el mundo elegía rápidamente un bando en el que luchaba ideológicamente entre el capitalismo y el socialismo. Durante los años 70, la industria hollywoodense produciría toda una serie de films dirigidos al anticomunismo, para así demostrar que nadie dentro de su industria era comunista y dejando bien en claro los males de este. Este tipo de películas buscan en su mayoría dos cosas. Una, demostrar al público lo fatal destino que les esperaría si se pasaran al lado comunista. Y dos, satisfacer a los políticos que les exigían este tipo de films. Por eso último fue que la mayoría de películas anticomunistas fueron malas, ya que durante esa época las películas que se fabricaban se preocupaban más por transmitir un mensaje de propaganda que por un mensaje cinematográfico. El patrón de las que esas películas utilizaban era el siguiente: hacer propaganda contra el enemigo y demostrar el patriotismo nacional y sus valores de forma simple. Según Francois Gerfer, estos films conservaban el mismo tema criminal, solo que cambiaban la identidad de los culpables. Un ejemplo de esto podría ser la película de Wayne Taylor, que trata sobre el tráfico de drogas. Durante la escritura del guión se hizo un cambio político, cambiando las drogas por documentos secretos que los comunistas intentaban sacar al país. Lo mismo sucede en el film Correo Diplomático, donde la historia original ocurría durante la Segunda Guerra Mundial, pero esta fue modificada políticamente para que los rusos sustituyeran a los nazis. Pero hubo una película muy significativa para el cine anticomunista y fue El telón de acero. El argumento de esa película giraba en torno a la historia de un empleado de la embajada rusa en Canadá. Ese se encuentra en peligro del comunismo cuando descubre una trama de espionaje atómico soviético, lo que lo pone en riesgo a él y a su esposa. Esa película marcó el cine anticomunista, pero también marcó un enorme fracaso en taquilla. Aunque algunos críticos la defendieron apodándola como un eficaz melodrama, la realidad es que su estreno fue muy polémico, y más que todo en Nueva York, causando enfrentamientos entre empatizantes de izquierda.
Como podemos ver, el cine se ha utilizado de muchas formas y no siempre le sirve solamente a sus espectadores. Gracias.